Bien, jóvenes, bienvenidos. Vamos a empezar con la clase y vamos a hablar de un tema que es importante y esto se refiere al uso del suelo, ¿sí? Este es un término netamente exclusivo para lo que es la ingeniería de transportes, el uso de suelo. Eso significa que nos concentramos en cómo se utiliza los Lot, espacios, ¿sí? Los espacios, porque sea una área rural, urbana, cualquier otra región, eh, todo va en progreso y el desarrollo de una ciudad o un pueblo también va desarrollándose progresivamente. Y a medida que se va dando este desarrollo, pues se van estableciendo las calles, áreas verdes y lugares y cosas por el estilo. Entonces, dentro de ese ritmo de crecimiento, es necesario destinar espacios que puedan ser destinados para diferentes modalidades de transporte, ¿no? Que puedan ser posibles. Hay dos cosas que se tienen que tomar en cuenta para hacer un uso correcto del suelo. En primer lugar, hay que ver el ritmo de crecimiento, ¿sí? Que tiene la ciudad, el pueblo o la región, ¿sí? El ritmo de crecimiento y la actividad del área o región de la cual forma parte el área de estudio. Entonces, puede ser que el rubro, ¿sí? De cierta población sea algo característico y el sistema de transporte tiene que estar adecuado al tipo de rubro o a las circunstancias de la región. Entonces, el uso del suelo se va a hacer dependiendo a esas características. Entonces, son cosas que dependen del desarrollo económico, agrícola, social de la región a que pertenece. Entonces, hay que ver la actividad, ¿sí? Y también el ritmo de crecimiento. Otro punto que se tiene que tomar en cuenta es la intensidad del desarrollo de la propia área de estudio, ¿sí? Entonces, a esto se refiere el ritmo de las actividades que se van desarrollando, ¿sí? Puede que la región tenga ciertas políticas que incentiven el desarrollo, ¿sí? Que hagan posible de que se puedan realizar más actividades relacionadas a los rubros que son comunes en la región. Y también puede ser de que el terreno y otras condiciones pueden dar lugar de forma natural a que se favorezca algunas modalidades de transporte, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos acerca de la clase del terreno, ustedes se han debido dar cuenta que el suelo aquí en Cochabamba, a diferencia de Santa Cruz, ¿notan la diferencia cómo es? O quizás incluso en el trópico de Cochabamba, ¿notan la diferencia del suelo? ¿Sí? ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? ¿O es lo mismo? son diferentes, ¿no? Claro, pero ¿en qué son diferentes? Como dijo En cuanto a Vivian, humedad, No, el suelo le estoy hablando. ¿Mm? El suelo del oriente es más arenoso, ¿sí? Hay mucha arena. Y si ustedes se fijan en otros lugares como en el Beni, ¿sí? El suelo es tan arenoso que no existe la piedra ya, no hay piedra, casi no puedes encontrar rocas.
Entonces, en vez de utilizar piedra para hacer cimientos, contrapiso y demás, la mayoría de las personas utiliza ladrillos, ¿ya? Utilizan ladrillos para hacer el cimiento, la soldadura y demás. Y a veces hasta compran, ¿no? El cascajo o la grava, ¿sí? De algunas canteras traen lejos, es costoso. Así que algunas modalidades subterráneas no pueden ser fácil construibles en suelos arenosos. Tendrían que ser suelos cohesivos como los que tenemos acá. Llamamos un suelo cohesivo cuando tiene la capacidad de formar terrones. ¿Sí? Ustedes han visto que a veces el suelo, cuando se humedece y se seca, forman terrones. ¿Sí? Entonces, a eso lo llamamos suelos cohesivos, ¿no? Que por lo general son suelos finos como los limos y las arcillas. Pero los suelos granulares, los arenosos, no forman terrones y por lo tanto no tienen cohesión. Entonces, eso influye bastante en las obras subterráneas. Ustedes han visto que, por ejemplo, el metro de Nueva York, en vista de que el desarrollo de la ciudad ha sido muy grande o más de lo que ellos pensaban, han tenido que construir vías bajo tierra, ¿sí? Porque ya no era posible hacerlo en la superficie, ¿sí? Y en las ciudades como Miami, que son suelos arenosos, no hay metro subterráneo, sino que es por arriba, ¿sí? Por arriba se trasladan el sistema de metro, tren metropolitano. Así que mucho depende de la clase del suelo, el clima, ¿sí? Y otras circunstancias que pueden mencionarse para cómo se va a utilizar el suelo para las diferentes modalidades, ¿sí? Entonces hay varias cosas que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Bueno, algo importante que dice acá, fíjense esto, los usos del suelo representan centros de actividad y sirven como generadores de tránsito en cantidades que dependerán de la clase de intensidad y uso. Entonces depende de este asunto, de la intensidad y del uso, a fin de poder dar un uso que sea apropiado, ¿sí? Las áreas residenciales pueden generar hasta el 40 o 50% del total de viajes. Entonces, eso significa que necesitan un mayor uso de suelo, ¿sí? Pero las áreas de trabajo industrial y comercial, escuelas, iglesias, hospitales y los lugares de entretenimiento y diversión también generan actividad y por lo tanto tránsito. Entonces merecen cierta cantidad de uso de suelo, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Por ejemplo, cuando se construyen estos supermercados aquí en Cochabamba o en Santa Cruz, todos los supermercados, ¿qué es lo que tienen en la parte de abajo o los edificios grandes? ¿Qué es lo que poseen? ¿Se han dado cuenta? ¿Mm? Tienen estacionamientos, ¿no? ¿Han visto? El, el ICE Norte, el, tienen el Hipermax y tienen estacionamientos. Si han ido a ver películas al Skybox, tiene su propio estacionamiento de varios niveles, porque es un centro donde tiene mucho tránsito. Se espera también mucho tránsito de personas y necesitan destinar uso de suelo para lo que es el tránsito y el transporte. Porque si no fuera el caso y todos tendrían que estacionar ahí sobre la heroína, sería un caos. Entonces, como es un lugar de mucho tránsito, necesita un mayor uso de suelo. Ahora, la intensidad del uso de suelo también se puede relacionar con el número de personas por kilómetro o hectárea cuadrada, ¿sí? Entonces, es otra forma también de medir la cantidad de uso de suelo que se requiere. Siempre debemos pensar
en una demanda futura, lo que significa que tenemos que hacer una proyección de la población futura y no solamente concentrarnos en la población actual. Ya habíamos hablado eso anteriormente, ¿no? Bien. Vamos a ver más adelante. Fíjense, esto es interesante. Aquí habla acerca de una modalidad de transporte: ferrocarril, carretera, aire y agua. Son las diferentes modalidades. ¿Qué fuerza motriz necesitan electricidad o gas? ¿No? ¿Qué servicios públicos se disponen en la región? Agua, eliminación de basuras, comunicaciones, restricciones legales, división en zonas, reglamentos de construcción ambiental, etcétera. Para esto se requiere servicios de uso de suelo, ¿sí? ¿En qué se va a usar el suelo? Se establece un uso de suelo adecuado a estas condiciones y depende de la actividad que realiza la región. Ahora, el incremento de la actividad requiere mayores servicios. Entonces, si hay más servicio, requiere un mayor uso de suelo. Y la mejor calidad de los servicios propicia una actividad mayor. Entonces, mientras más cómodo, más práctico, más beneficioso sea, entonces es mucho más rentable. ¿Sí? Bien, una vez definido esto, hay algunas características que hacen particular al uso de suelo. Por ejemplo, el terreno, la topografía, el tipo de suelo, la fertilidad del suelo, la riqueza del subsuelo, el suministro de agua, el clima, etc. Entre las actividades regionales pueden ser zonas residenciales con negocios privados, agrícola, un parque industrial, comercio, recreativo, institucional dedicado a oficinas públicas o de servicios, desierto, etcétera, ¿no? Y bueno, hay otras cosas que se pueden tomar en cuenta, ¿no? Entonces, la idea es de que mientras mayor afluencia, mayor tráfico, un mayor uso de suelo se requiere, ¿no? Un mayor uso de suelo y destinar suficiente espacio para los tránsitos, ¿no? Que se van a realizar. ¿Qué es lo que genera el tránsito? ¿Sí? El movimiento, el transporte. El número total de viajes que genera cada uso de suelo se determina a través del propósito, destino, edad y situación económica de quien realiza el viaje. Entonces, dependiendo de las necesidades, gustos o objetivos particulares de cada persona, se genera tránsito, ¿sí? Se genera tránsito y esta persona puede elegir un medio de transporte adecuado para él y una ruta determinada. Entonces, ¿cómo se puede saber? Generalmente lo que se hace es hacer encuestas, ¿sí? Se pueden hacer encuestas para ver a dónde van las personas, qué medios de transporte utilizan y cuáles son las rutas habituales. Y con eso se puede establecer cuál es la ruta o la modalidad de transporte que más aceptación tiene. Entonces, una vez que se conoce eso, ahí se ve dónde se tendría que destinar mayor uso de suelo. Entonces, solamente con la información, ¿sí?, que se puede obtener de encuestas o de otra índole, se puede determinar el tránsito que las personas van a realizar. Bien, otra cosa es el inventario de instalaciones. El transporte, por lo general, tiene instalaciones, ¿sí? Eh, Aparte de las calles y autopistas, puede haber semáforos, lugares de estacionamiento y cosas por el estilo.
¿no? También hay puntos informativos, señales donde indican paradas, rutas de ciertas modalidades de transporte y demás. Entonces es necesario que exista cierta infraestructura como para poder direccionar y generar correctamente el tránsito, ¿no? Hablemos acerca del flujo de tránsito, ¿sí? Aquí se maneja el asunto de origen-destino. Este asunto del origen-destino es dónde está alguien y a dónde quiere trasladarse, o sea, el destino final. Y cuando tenemos claro ese origen-destino, podemos, mediante encuestas o otro sistema de recopilación de información, podemos tener una estadística de la cantidad de personas que tienen un mismo destino. Pudieran tener diferentes orígenes o orígenes cercanos o similares o iguales, pero que tienen un mismo destino. Entonces, la mayor cantidad de personas que tengan un mismo destino y sigan una misma ruta puede establecer la vía troncal donde el tránsito se concentra. Cuando hay mayor tránsito, se requiere un mayor uso de suelo. Un mayor tránsito también implica una mayor o una mejor infraestructura. Puede que se requiera hacer una calle más ancha, ¿sí? Para poder abastecer el tránsito, porque la idea es de que los viajes puedan ser más rápidos y, si es posible, más económicos. Entonces, esta es una buena medida para poder medir el flujo del tránsito, viendo los datos de origen-destino. ¿Cómo se hace esto? Fíjense acá. Se puede recurrir a la entrevista domiciliaria, complementada en algunas localidades especiales por los cómputos de circulación y clasificación. En la fase de asignación de tránsito se necesitan los tiempos de viaje por las diferentes rutas. Entonces hay que entrevistar, hay que preguntar, hay que tener encuestas y con la información que se tiene se puede calcular los tiempos de las rutas y ver si se puede mejorar en ese sentido, ¿no? Bien, hablemos acerca de la historia, otro factor. Habla sobre las tasas de crecimiento de población, ¿sí? Entonces, a medida que una población va creciendo, va aumentando, también el uso de suelo hace falta que sea incrementado. El transporte público, por lo general, sufre una evolución, va a mejorar. Pero el uso del suelo también tendría que ir a la par. O sea que si se genera más transporte público, entonces tiene que haber una mayor cantidad de uso de suelo asignado a fin de que ésta pueda abastecer a la demanda de transporte público, ¿sí? Y por otra parte, hay el aumento del número del uso de automóviles particulares. Y no solamente es transporte público y autos particulares, sino que hay otro tipo de movilidades destinadas a usos comerciales, que no sea transporte público, a usos gubernamentales y cosas por el estilo. Entonces se tiene que asignar un uso de suelo mayor, que vaya a la par según a la evolución del transporte, ¿sí? Así que es bueno conocer los datos históricos, ¿sí? Es decir, cómo ha ido aumentando tanto el transporte público, transporte particular y otro tipo de modalidades. Y viendo o haciendo un seguimiento histórico, se puede establecer una tasa de crecimiento y podríamos proyectar, ¿no? Podríamos proyectar en el futuro
para ver con qué nos vamos a enfrentar más adelante. Bien. Hablemos de la presentación de la información. Toda esa información que se recopila en notas o cuestionarios es difícil de manejar, porque imagínense una cantidad de papeles, 500 o 1000 encuestas, 1000 notas o más, así que no se puede analizar toda esa información en ese estilo, en esa forma, ¿no? Lo que se tiene que hacer es convertir, por ejemplo, esos cuestionarios en puntos o cifras en una tabla o puntos en un gráfico. Y cuando toda esa información se pueda procesar y expresarlas de forma gráfica o en tablas mediante algunos valores, fácilmente puede ser analizada y estudiada, ¿sí? Pero si no es el caso, es muy difícil. A veces se pueden hacer algunos tips como eh, representar las calles y vías férreas con líneas de diferente grosor o color, donde se indica las capacidades. Se pueden utilizar puntos de colores, ¿sí? Se pueden mostrar los puntos de origen y destino por medio de líneas cuyo grosor corresponde al volumen de la demanda, o sea, una mayor demanda, una línea más gruesa o un punto más grande, y cosas así se pueden empezar a dibujar, ¿no? Entonces, la idea es tener resultados gráficos que se puedan interpretar, ¿sí? Y se pueda ver con claridad cuáles son los requerimientos a fin de poder asignar el uso de suelo que sea adecuado, ¿no? Bien, veremos hasta aquí recopilación de datos y estudios de origen destino. Y vamos a ver algunos modelos de encuestas acá y de otras fuentes de información. Bien, jóvenes, hablemos un poco acerca de su proyecto. La anterior clase ayer habíamos hablado también. Ahora sí podemos seguir hablando, ¿no? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna dificultad? ¿Algo sobre su proyecto? Podemos hablar un momento. ¿Mm? A ver, ¿alguien tiene algo? ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo? Y sí, respecto a mi caso, Dime. de mí es de aquí de La Paz. Ya, El lugar es el quecho, es por Mayasa. ya. ¿Dónde será eso? ¿Cuál es El la problema que dificultad? tiene que he visto es que solo hay un camino de ida y de vuelta. Ya. Y, ocasionalmente hay derrumbes. Mm. Y yo estaba viendo si es factible, digamos, hacer otro, otro camino, otra ruta. Ujú. ¿Y sabes el tiempo y el costo del pasaje a ese lugar? Deben salir desde el centro de La Paz, me imagino, ¿no? Sí, 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 desde 10 a 15 bolivianos del centro.
Ya, no es tan lejos entonces. Mm, a ver, Sí, sí, no es tan lejos. Solo que solo hay un camino. Eso es ¿y que a, estaba y a qué viendo. se dedica la gente ahí? ¿A qué va la gente ahí? ¿Qué hace ahí la gente? Más que todo el comercio, porque más ahí hay un zoológico. Ah, el zoológico. Sí, sí, no es una zona productora. productora. Sí, sí. No, no mucho. Más que todo el comercio, el turismo. Ya. El problema podría ser el camino, ¿no? Que quizás muchos no se animan a ir por el asunto del camino, Y ¿sí? el derrumbe solo es un camino. Cuando se derrumba ya tienen que construir y tarda, digamos, un mes, así. Y durante ese tiempo no hay paso ahí. Y están afectados, digamos, el comercio ahí también. Muchas veces, por no hacer un túnel, se intenta bordear un cerro y se expone el camino a derrumbes, ¿sí? Sí, así es el camino. Un bordeado es el cerro. Mm. A veces lo más práctico es hacer un túnel, pero es muy costoso. Y por evitar ese gasto, lo bordean, ¿no? Y ahí es donde se exponen a los derrumbes. Podría ser. Lo que podrías hacer como problema, podrías plantear, no sé cómo estará la situación económica, ni sé cómo será el índice de crecimiento. ¿Te has fijado? Sí, sí, en mi investigación lo tengo. Ya, todo depende de eso. ¿Es positivo o es negativo el índice de crecimiento? Es positivo. Entonces hay crecimiento, ¿no? Hay crecimiento Sí. económico. Y antes no había líneas, ahora salen más, ¿Ya cuántas hay, líneas hay? hay, hay más movilidad. ¿Te has fijado cuántas líneas hay? Hay, Sí, sí, hay como de cinco líneas. ya es harto, ¿no? ¿Y Sí, diferentes 5 líneas. modalidades o una sola modalidad? Sí, diferentes modalidades son. O sea, hay micro, Hay trufi, minibuses, ya, no, todo trufis eso. y minibuses. Solo trufis, minibuses. Solo Ya. un micro. Entonces, eso significa que hay movimiento económico, ¿sí? Entonces, pudiera haber más movimiento económico si es que se pudiera mejorar el camino. Ahora, lo que tú podrías hacer, ¿sabes? Es fijarte en el Google Earth, te me está ocurriendo eso, y Por favor. tendrías que fijarte el camino para ver si se puede hacer un túnel o no, ¿sí? Ahí vamos a repasar. Ya. La Paz. A ver, aquí está La Paz. ¿Qué me dices que se Ya. llama ese lugar? Mayasa, Uy, ¿dónde está eso? ¿Al norte, al sur? al sur. Mayasa. Aquí está. ¿Esto es? Sí, 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 eso. Mayasa es por ahí. Hay un bioparque, ¿no? Y Sí, parece que este es el camino. sí, ese, en mi investigación igual está. Los parques, comercio. Se va por aquí, ¿no ve? Puede acercar un poquito más. Parece que este amarillo es el parque, ¿no? Valle de la Luna. Aquí está ese zoológico que decías, Mayasa. Es una zona de turismo, ¿no? Y ya está bien urbanizado. Entonces los derrumbes seguramente son por acá. Sí, sí, ese del Valle de la Luna pasando es, no,
Ya, pero no es tampoco tan largo, ¿no? No me Sí, no, no, parece, no me parece tan propenso a los derrumbes esto. no, ahí está una parte donde se estrecha el camino, un poquito más abajo. Ahí es donde ¿Esto? había, Mm, esto tal vez, ¿no? no, Esta es parte, bordeando, no sé por qué le han hecho así. ¿No es porque así? aquí hay otro camino, mira. Sí, por subida. Porque mira, esto parece lo más lógico, ¿no? Venir por acá, pasas Sí, pero no hay esto, esa línea directa amarilla, no hay. Se o es bordea. un nuevo camino, porque aquí no hay más caminos, fíjate, no hay nada. ¿Ya? Y estos Así. están circulando por acá y es Ah, sí, 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 sí. asfaltado. O sea, nada que ver con derrumbes acá, ¿no? No, más allá. Ya, Ahí tengo en mi investigación también ya, lo porque que mira, se derrumbaba. esto es un pequeño vallecito, ¿sí? Sí, sí, Es una banda esto, nada que ver aquí. Donde podría no, no. haber derrumbes en esta parte. Pero fíjate, este lecho rocoso o este macizo rocoso no es de derrumbe. Porque si te fijas bien, sus pliegues, mira, están acá, están inclinados hacia este lado, sus pliegues. ¿Sí? Sí, Cuando vean la materia de mecánica de suelos aplicada, se van a dar cuenta, ya, estos son sus pliegues. ¿Ya? Sus pliegues son estos es un macizo rocoso. ¿Ya? O sea que no es zona no parece ser zona de derrumbe. no, Puede ser que acá, la siguiente, a ver, voy a ver qué lugar es exactamente el lugar ya, donde pasan los accidentes. ya. Porque una opción, mira, aquí el camino es asfaltado. Mira, es asfaltado y es de alto tráfico. Sí, sí, sí. O sea Sí, por eso digo, que, solo es un camino, ida y vuelta. ¿dónde más se va a mejorar? O sea, no se puede mejorar ya esto. Y además es de 4 carriles, ¿no? Fíjate, es ancho. Es 4 carriles, Grande. 2 de ida, 2 de vuelta. O sea que más de esto no se podría hacer, ¿no? Quizás esta parte del camino podría ser zona de derrumbe. Esto sí, podría ser zona de derrumbe. Mira, esta La parte de curva. acá. Sí, sí, sí. Mira, esta parte no es un macizo rocoso, sino esto ya son, bueno, este es en realidad es un macizo rocoso, pero altamente meteorizado. ¿Ya? O sea que esto es una laguna, es una cancha de fútbol. Sigue. Tendrías que ver el tiempo, pero no me parece que es mucho tiempo este viaje, es corto, ¿sí? Es corto este tiempo. 2 horas, así. 2 horas y media. Ya, o menos quizás, ¿no? Porque, bueno, sí, debe Si hay ser. auto, porque a veces no hay movilidad. Ya. Habría que ver, ¿no? Pero no me parece que el camino sea una solución en este caso, ¿sí? No me parece. Parecería que se pudiera invertir en estos parques, ¿no? En estos parques, alguna cosa. Este Valle de la Luna se debe llamar por algo, ¿no? Debe haber algo aquí que se puede invertir. Sí, Como han visto, ¿no? Por ejemplo, este último video que han visto, los árabes crean cosas turísticas, ¿sí? sí, Invierten ese Valle de la plata. Luna es turístico. Ahí se ha hecho un episodio de Star Wars ahí. Se ha grabado en el Valle de la Luna. Mm. Sí, se puede explotar muchas cosas acá, ¿no? Esta sí es una zona residencial, ¿no? A ver, investiga más y me comentas. Está bien. Bueno, algo más, jóvenes. Bien.